Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver la segunda parte en All About Hard Disk, es decir, todo acerca de los discos duros. Vamos a ver la estructura física de un disco, cómo está conformado internamente, las partes eléctricas y electrónicas que contiene un disco duro, desde la carcasa, la tapa, la carcasa, el motor brushless internamente, la tarjeta de control. Vamos a ver en este caso la estructura del cabezal de lectura y escritura, el brazo actuador, el imán neodimio, parte de la estructura metálica, un separador, la parte de los tornillos y obviamente el protector que va sobre el motor brushless y definitivamente los discos. En este caso es un solo disco. Así que el día de hoy vamos a ver en esta segunda parte en All About Hard Disk todo lo que es la estructura física de los discos. Empezamos entonces. Pues bien, acá estamos nuevamente con ustedes. Estamos en este segundo video acerca de todo, acerca de los discos duros. All About Hard Disk. Vamos a hablar básicamente de la estructura física de los discos y en el siguiente video vamos a hablar de la estructura lógica. Vamos a hablar de los sectores, de los cilindros, de las cabezas y cómo es estructurado lógicamente los discos en el siguiente video. Pero en este video vamos a hablar básicamente de la parte interna. Vamos a hacer un Inside a Hard Disk, es decir, vamos a adentrarnos, vamos a ingresar a la parte interna del disco duro y ver sus partes más importantes que ya lo hemos visto en la teoría en el video, en la parte 1 en el video anterior. Ok, para ello, nuestra estrella son los tres discos que tenemos acá. Tenemos dos discos duros, ambos, estos dos de la derecha, de mi lado derecho, son discos IDATA. Y este otro que está en su bolsa, que es un disco más moderno, es un disco SATA. Este disco SATA lo vamos a ver luego, vamos a ponerlo por acá. Y vamos en estos momentos a enfocarnos básicamente en estos dos discos. Ambos discos los vamos a destapar, pero uno lo vamos a desarmar completamente y el otro en la medida de lo posible con una computadora vamos a ver cómo conectarlo con el conector Molex de fuente para ver cómo es que se mueven los discos. Eso vamos a ver en la última parte. Para ello, como dije, tenemos estos dos discos duros. Este disco duro es de una marca conocida, ahí la tenemos, es un Firewall de una marca conocida. Lo importante de acá, como les dije, este es un disco IDATA. Básicamente, cuando hablamos en el primer video, hablamos de las interfaces por la cual los discos se pueden determinar o denominar, ¿no? Y estos discos son IDATA, mientras este otro de acá es un SATA. He tenido por ahí dos discos SAS para servidores, pero la verdad que me demoré buscando y no lo encontré. En algún lado lo debo haber puesto, en la medida de lo posible que si lo encuentro, de repente en el siguiente video se los muestro. Porque estos dos discos duros o estos tres discos duros son básicamente utilizados, estos tres discos duros son básicamente utilizados para PCs o de estaciones o mini tower o torre. Pero los discos SAS, que era el que yo lo he tenido por ahí, que no lo encuentro, era un disco duro para servidores, que era un disco HP de servidores, que era lo que yo realmente desearía mostrarles. De repente, en la medida de lo posible, en otra oportunidad se lo voy a mostrar. Pero ahorita vamos a hablar de los ATA y de los SATA. Ok, este es un disco IDATA de una marca conocida, ya lo he dicho. Básicamente la interfaz de datos es esta, y de control es un disco paralelo, con datos paralelos. El bus de datos viaja de manera paralela. Y acá tenemos el conector Molex para lo que es la alimentación, ¿no? Que lo vamos a ver luego al final del video para conectarlo en la medida de lo posible. Acá hay un tema importante. Estos discos duros que son IDATA, que obviamente hoy en día se utilizan muy poco, ya están un poco descontinuados, más están los SAS y los SATA. Estos discos duros, cuando se conectaban a través de un cable de interfaz de datos, que es este cable flat, que lo tengo acá y que actualmente incluso muchas computadoras un poco antiguas todavía lo utilizan. Este conector es un cable, una interfaz para cable flat, es un cable flat para interfase IDE. Esta parte de acá es la que se conecta básicamente a la tarjeta controladora de la computadora, y estos otros dos extremos son los que se conectan a los discos. La diferencia acá, o lo sustancial, es que este cable tiene identificado un color que por lo general es blanco, plomo, negro o rojo, que vendría a ser el pin número 1 del cable. Es decir, este pin de acá vendría a ser el pin número 1 del lado número 1 del conector que va sobre el disco. En otras palabras, lo que les quiero decir es que el cable solamente se puede conectar de un solo lado, es decir, se puede conectar solamente así, más no en otro sentido. ¿Por qué? Porque justamente este es el pin 1, que es el cable, la parte blanca del conector, y acá tiene una pequeña muesca
en la parte de acá, que solamente ingresa en un solo sentido sobre el disco. En otras palabras, el conector no puede ingresar sobre el disco de manera opuesta, para obviamente no perjudicar la data o la transferencia de datos y dañar el disco. A eso me refería. Entonces este conector va ahí, y si queremos conectar, recuerden, la interfaz IDE solamente soporta cada conector, o cada interfaz IDE soporta 2 discos duros, por eso es que el cable tiene 2 conectores. El otro disco iría conectado, o el otro conector iría conectado a otro disco de la siguiente manera. Lo podemos ver, y ahí estarían los 2 discos duros conectados de esta manera, con su interfaz de manera como lo estoy mostrando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que identificamos los discos cuando conectamos en una interfaz IDE? ¿Cuál es el disco maestro y cuál es el disco esclavo? Básicamente esto es un tema importante a conocer. Vamos a desconectarlo porque, si se dan cuenta, el cable no tiene un identificador para determinar cuál es el maestro y cuál es el esclavo. ¿Y qué es decir cuál es el maestro y cuál es el esclavo? Decir, desde dónde el disco duro va a bootear, es decir, desde dónde va a permitir que la computadora bootee directamente de cualquiera de los discos. Si yo tengo un disco C y un disco D particionado de esa manera, tenemos que decirle al computador a través del BIOS cuál es el disco que va a ser el maestro y cuál va a ser el esclavo. Para ello, justamente, los cables no tienen justamente esa identificación, porque vemos que es un cable plano. La única forma de poder determinar cuál es el maestro y cuál es el esclavo es a través de unos jumpers. Vamos a verlo acá primero, en el disco que vamos a desarmar. Este disco, por ejemplo, si nos vemos en la parte superior, en la etiqueta, en la parte de acá, vemos que tiene una identificación SP, DS y CS, acá al lado izquierdo. Entonces, si nosotros movemos un jumper al DS, vamos a conectar el disco como maestro. Si movemos el jumper al SP, vamos a conectar el disco como esclavo. Entonces el DS vendría a ser el maestro. Para ello, como les dije, en este disco podemos ver esos jumpers, ese jumper o ese conector jumper en la parte de acá, y ahí podemos identificar incluso las letras DS, que está en medio, y SP, que está a la derecha. Y en estos momentos el DS, que vendría a ser el jumper, que está en medio, que está configurado de fábrica como maestro, el disco está como maestro. Si yo quisiera conectar este disco como maestro, es decir, para que bootee directamente el disco, no tengo que hacer nada. Pero si yo conecto los 2 discos como IDE, como interfaz IDE, y deseo conectar para que el sistema operativo y el BIOS de la máquina, de la computadora, lo pueda reconocer, tengo que identificar un disco como maestro y como otro esclavo. En otras palabras, aquí el DS me está indicando que es maestro, por lo tanto no tengo que hacer nada. Perdón. Y si yo quiero conectar este disco como esclavo, simplemente acá yo ya tengo la misma identificación. El jumper está acá, y lo que tengo que hacer es mover el PK, el conector PK, acá lo vemos. El PK, que es el que está al otro extremo, vendría a ser el esclavo. Entonces lo que yo tendría que hacer es mover el jumper en este caso con una pinza, y moverlo hacia el otro extremo, es decir, hasta este extremo de acá. ¿Ok? De esta manera lo que yo estoy haciendo es conectando o configurando el disco como esclavo, y de esta manera yo ya puedo conectar los 2 discos duros con el cable, como ya le he mostrado antes, y conectarlo al computador de manera tal de que el computador a través del BIOS lo pueda reconocer. Básicamente así es como se conecta un disco como maestro y como esclavo, de tal manera de que cuando el computador encienda, siempre va a bootear del disco que está configurado como maestro y va a obviar el disco como esclavo. Va a hacer el boot, es decir, va a iniciar el sistema operativo desde el disco maestro. Básicamente para eso sirven estos jumpers. Ok, acá les muestro nuevamente el disco esclavo, que vendría a ser el conector PK, acá lo indica incluso, slave PK, y en este caso el maestro vendría a ser el DS, que está hacia la derecha. Ok, estos discos ya están inservibles, están dañados. Ojo, un
tema bastante interesante que les quería decir. Vamos a adentrarnos, vamos a ingresar a la parte interna del disco duro. Señores, por favor, si ustedes tienen un disco duro en buen estado o quieren salvaguardar sus datos, no se atrevan a abrir el disco o a destapar como yo lo estoy haciendo o como lo voy a hacer en estos momentos, porque lo que van a hacer es perder los datos y la información se va a dañar. ¿Esto por qué? Porque los discos están herméticamente cerrados y sellados de manera tal que existe un pequeño vacío internamente entre los discos y los cabezales. Esto está básicamente herméticamente cerrado, protegido contra el polvo, la humedad y las partículas de tierra. Y si nosotros destapamos un disco duro que está en buen estado, vamos a contaminar los platos o los discos que son de cristal o de aluminio, como lo dije en el video anterior, y vamos a dañar la data que tenemos en el disco. Ok, yo lo voy a abrir como método educacional. Estos discos solamente se deben abrir en laboratorio, en un lugar especializado, en donde no exista partículas de polvo y que no esté contaminado. Es más, ni siquiera podemos tocar con la yema de los dedos los discos o los platos que lo vamos a ver en estos momentos. Hay que hacer esa salvedad. No se atrevan a abrir un disco que está en buenas condiciones, ni siquiera para experimentar o para ver qué hay, porque justamente estos videos que estoy haciendo para ustedes es lo que les voy a explicar cómo hacerlo. Ok, entonces, aparte de estos dos discos, como les dije, tenemos el disco SATA, que es un disco más moderno, que también lo vimos en el video anterior. Este es un disco de una marca bien conocida, acá la tenemos, no voy a nombrar la marca para que no me bloqueen este video. Este es un modelo Barracuda 7200, dice. Barracuda es el modelo, pero básicamente 7200 vendría a ser la inscripción de las 7200 revoluciones por minuto que les decía, es la velocidad de giro del disco. También podemos identificar la capacidad en gigabyte. Este es un disco de hace unos 8 años o 6 años, es un disco de 160 gigas. Obviamente tampoco no lo voy a abrir porque acá tengo datos importantes que aún preservo. Es un disco que está dañada la tarjeta, que la voy a reparar en su momento, y los platos y la información está bien. Por lo tanto, yo no puedo abrir el disco porque voy a contaminar y voy a perder los datos. Solamente les estoy mostrando. Acá, cuando hablamos de los discos SATA, que es el ATA serial, recuerdan en el video anterior, la información ya no viaja de manera paralela como estos discos, sino la información viaja de manera serial. Por lo tanto, al ser serial, no es necesario configurar un maestro y un esclavo. Ojo con el detalle. Y aquí lo que podemos identificar simplemente son dos conectores. Este es el conector, el bus de datos, y este es el conector de alimentación. Ok, entonces lo que les voy a mostrar en estos momentos es, vamos a ver justamente, este es un cable, la interfase, que es la interfase SATA, tenemos acá. Entonces, el cable o el conector que va a la computadora es el lado que está en L, siempre por lo general va a la placa madre, al conector o a la interfase SATA del computador, y el otro extremo, recuerden, es un solo cable, es un cable o un conector para cada disco. Acá no puedo conectar dos discos con un solo cable, como en el caso del cable plano. Y esto, el bus de datos se conecta a la parte del disco duro, en este caso acá, ¿no? Ahí. Voy a sacarlo. Acá tiene un protector, un seguro, presiono el seguro, retiro, y si quiero conectarlo nuevamente, acá tenemos el bus de datos y en este caso el conector de fuente. Ojo con el detalle, si nosotros queremos conectar más discos SATA, no hay ningún problema, simplemente conectamos los discos con su respectivo cable y su alimentación. Y a nivel de BIOS lo que hacemos es configuramos el disco duro para que botee el disco duro que deseamos. Acá no existe, en los discos SATA no existe el tema del master y el slave, o es decir, el maestro esclavo. Acá hay otra identificación importante que quiero mostrarles. Los discos duros se alimentan con dos, alimentaciones, una alimentación de 5 voltios y una alimentación de 12 voltios. El más rojo es el 5 voltios y el más amarillo es el 12 voltios. En otras palabras, el cable rojo es 5 voltios y el cable amarillo es 12 voltios. Creo que lo vamos a ver luego en el conector Molex, que les voy a mostrar después en la otra parte del video. Ok, dejamos el disco SATA
regresamos a los discos IDE, que es lo que vamos a abrir y vamos a destapar y vamos a adentrarnos en la parte interna del disco duro. Acá hay un tema interesante, vamos a movernos por acá y lo que quería mostrar es físicamente el disco viene sobre una bolsa. Cuando nosotros lo compramos o lo adquirimos, viene sobre una bolsa especial antiestática, que es esta de acá. Se lo venden así y el disco viene protegido con esta bolsa antiestática. Lo abrimos y lo importante acá es no tocar obviamente la parte electrónica. Recuerden que la electrónica, acá hablamos de tecnología CMOS y MOS, utiliza MOSFET o transistores MOSFET y de alta tecnología de integración. Por lo tanto, nosotros con las manos, pues, si tocamos la parte eléctrica o electrónica, en este caso de la tarjeta, podemos quemar con la estática. Para eso justamente sirve la bolsa de protección. Nosotros no debemos tocar la parte electrónica porque podemos dañar al estar cargados estáticamente por fuentes externas. Entonces acá hay algo importante a tener en cuenta. Tenemos la carcasa y hemos identificado el conector Molex de alimentación, hemos identificado los jumpers para determinar cuál es el maestro y cuál es el esclavo, y finalmente acá hemos visto también la interfaz IDE o ATA, como le quieran llamar. Esta es la tarjeta o interfaz de control que simplemente lo que nos va a permitir es interactuar con el controlador de disco que está en la mainboard o la placa madre, y esta es la que se encarga de controlar la parte interna y electrónica de los motores que tienen internamente el disco duro y los platos. Ok, esta es la salvedad. La placa electrónica nunca va en la parte interna, sino en la parte externa, como en este momento lo estamos mostrando. Ok, ahora vamos a adentrarnos al disco duro. Para ello les quiero mostrar las herramientas que vamos a usar. Vamos a usar un desarmador Rubicon de una marca conocida, 107. Vamos a usar otro desarmador 901, que es estrella, más delgado, una pinza, un alicate de pinza, un desarmador plano para Rubicon 101, para levantar algunas cosas, de repente una pequeña cuchilla. Y acá viene lo importante, ¿no? Acá viene lo importante. Estas dos herramientas, que son básicamente dos desarmadores hexagonales de 6 puntas, ojo, de 6 puntas, que lo he adquirido justamente para poder abrir los discos. Sin estas herramientas nosotros no vamos a poder tener acceso a este tipo de tornillos, que son tornillos especiales. Estos son tornillos especiales que se deben abrir con un desarmador especial. Es un desarmador hexagonal. En este caso tenemos el Rubicon 161, que es más largo, más grande, y el otro modelo que es el Rubicon 181, que es más delgado, ¿no? O más pequeño, para en este caso tornillos más pequeños. Ok, sin más preámbulo, vamos a abrir el disco duro. Vamos a abrir este disco duro de 3.5 pulgadas, como le dije en el video anterior. Para ello empezamos a destapar. Vamos a destapar retirar los tornillos de la tapa externa. Sale por acá, con paciencia y buen humor. Vamos acá. En este caso son 6 tornillos. Este disco ya lo he destapado antes, así que se lo voy a mostrar. Por eso es fácil retirar los tornillos, porque obviamente no les he ajustado del todo. Hasta ahí tenemos la tapa, pero el disco no se puede abrir porque tiene una pequeña muesca que obviamente se retira con el alicate con cuidado. Esta muesca o este acceso va protegido con una lámina como esta, ¿no? Aquí les quiero mostrar. Es como esto, con un sello de seguridad. Si nosotros abrimos el sello de seguridad, como en este caso, ya estamos violando la integridad, digamos, interna de los datos, y obviamente el disco pierde garantía. Por eso es que nunca es bueno abrir un disco, salvo en casos ya que la data esté inservible o que queramos realmente reparar o reutilizar las partes internas de un disco, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Retiramos el tornillo. Esta es una muesca. Este es un tornillo que se retira con este desarmador, y ahora sí ya tenemos acceso
retiramos la tapa y tenemos acceso al disco duro. ¿Ok? Acá podemos identificar los platos del disco. En este caso estamos hablando de un solo plato del disco, como podemos ver, estamos hablando de un solo plato o disco. Este plato, como les dije en el video anterior, se fabrica de cristal o aluminio, en este caso es de aluminio, y está revestido con un revestimiento especial magnético de óxido de fierro, ferromagnético, que le va a dar la cualidad de poder almacenar los datos magnéticamente a través de los unos y los ceros de cabezal. Podemos identificar el motor brushless. Este es el motor brushless que permite el giro del disco. El motor brushless. ¿Por qué motor brushless? Brush es escobilla, less es zinc. Es un motor especial que no utiliza escobillas para hacer contacto entre el rotor y la parte eléctrica del motor. Para poder girar no necesitas escobillas como los motores universales, por eso se le conoce como motores tipo brushless. Brush, escobilla, less es sin escobilla. ¿Ok? Así como nosotros hablamos de wireless, wire es cable, less es sin cable, es decir, la comunicación inalámbrica. Acá lo mismo, brushless es brush, brush es escobillas, less es sin escobillas. Ok, básicamente este motor gira a 7200 revoluciones por minuto y su giro es estable, no es que gira a diversas velocidades. Una vez que empieza a girar, alcanza los 7200 revoluciones por minuto y se queda ahí a esa misma velocidad. Ok, acá podemos identificar el brazo del actuador. En la parte, vamos a usar este pequeño desarmador para identificar. Tenemos acá el brazo del actuador, el eje del actuador, y acá tenemos en la punta del cabezal, que lo vamos a ver luego cuando desarmemos el disco. Tenemos acá el imán neodimio, que está en la parte interna, que lo vamos a ver luego. Tenemos un separador para el aparcamiento de las cabezas. Tenemos internamente acá tenemos el actuador y la tarjeta de control del actuador, que no es más que un sistema de control electrónico servo controlado para permitir que a través de la interacción entre el imán neodimio, que lo vamos a ver luego, con la bobina interna que tiene el actuador, hace que el cabezal se gire tangencialmente de forma lineal de un extremo a otro. Recuerden, como lo dije en el video anterior, la pista cero del disco no está al centro del disco, sino en la parte externa del disco. Es decir, la pista cero se encuentra en la parte externa del disco y sobre ella se encuentra el Master Boot Record de todo disco duro, que nos va a permitir obviamente grabar la tabla de asignación de particiones, el File Allocation Table, que lo vamos a ver luego en el siguiente video cuando hablemos de la estructura lógica de los discos duros. Ahí vamos a hablar ampliamente de lo que es la cabeza, los sectores, los cilindros, que es un plato, que es un cilindro y toda esta información que les estoy mostrando. Básicamente le doy un adelanto que es eso. Y nada, tenemos la tarjeta de control, un cable flat que conecta el actuador para el control del servomotor a través de la electrónica, y obviamente acá a nivel de electrónico tenemos pues los chipsets de Quantum, que nos va a permitir manejar el control de toda la tarjeta electrónica. Ok, ahora vamos a desarmar en estos momentos el disco. Viene la parte interna. Recuerden, los cabezales nunca tocan los discos. Nunca tocan los discos. El mismo hecho de que el disco gire a 7200 revoluciones por minuto, se forma una pequeña capa de aire o un colchón de aire entre el giro de los discos o la superficie de los discos y los cabezales que están, en este caso, alrededor del disco. En estos momentos estamos hablando de un solo disco duro, de un disco duro que tiene un solo plato y tiene dos cabezales. Cada cabezal está formado por un cabezal doble, un cabezal de lectura y escritura por cada lado. Por lo tanto, la información se encuentra en la parte superior y en la parte inferior, que lo vamos a ver en estos momentos. Entonces, al decirles de que los cabezales nunca tocan los discos, es porque se forma un colchón de aire por el mismo giro del disco y hace que los cabezales se suspendan en el aire o floten, entre comillas, sobre la base o la estructura física de los platos. Por lo tanto, esta velocidad de giro de 7200 revoluciones por minuto hace de que se establezca una diferencia o una distancia de 3 nanómetros de espacio entre el disco que gira y el cabezal que está flotando o suspendido en el aire.
Es tan extraordinario esto que justamente nos permite la electrónica hacer de que la información pueda ser leída o grabada en el aire. Mientras el disco gira a 7200 revoluciones por minuto, el disco está girando y los cabezales sobre la marcha van obteniendo la información de datos de los unos y los ceros que se encuentran grabados en esta superficie magnética del disco. Ok, sin más preámbulos, vamos a empezar a desarmar. Para ello vamos a empezar a desarmar, vamos a usar el desarmador más pequeño, vamos a retirar el imán, en este caso el imán neodimio. Acá, vamos a retirar. Este es un imán que tiene una capacidad magnética muy extraordinaria, muy fuerte. Esta es la base, pero el imán en sí está pegado sobre esta base metálica. Este es un imán neodimio que se puede utilizar para otros proyectos, y ampliamente en YouTube o en otros videos ustedes pueden encontrar mucha información y aplicaciones de este imán neodimio. Como por ejemplo, podemos hacer de que este imán, vamos a probar su capacidad magnética. Tiene una alta capacidad magnética para poder atraer metales. Ahí lo ven, incluso el desarmador más grande. ¿Se dan cuenta? La capacidad magnética que tiene este imán. Esto se conoce como imán neodimio y es ampliamente usado para otras aplicaciones, como por ejemplo nosotros pudimos haber usado este imán neodimio para la lavadora que reparé, ¿no? Pude haber pegado el imán neodimio sobre la tapa, la lavadora de casa que tuve, que se me malogró, y que obviamente con este imán neodimio pude haber solucionado el problema, pero yo preferí desarmar la lavadora y mostrarle el red switch para inhabilitarlo, ¿no? Esta es una de las aplicaciones. ¿Cómo se retira esto? Esto se pone sobre un banco metálico, se aprieta, y con un pequeño golpe al borde se retira el imán. El imán es este de acá, solamente esta parte de acá. Está pegado sobre una base metálica. Entonces hemos retirado el imán. Acá ya podemos ver el movimiento lineal y tangencial que realiza el cabezal de un lado a otro. Ojo, si se dan cuenta, es lineal, el movimiento es lineal, se mueve de la parte interna hacia el exterior y viceversa. Y sobre la línea, sobre la marcha, el imán, las cabezas de lectura y escritura van leyendo la información. Si se dan cuenta, el disco nunca toca los cabezales porque se produciría lo que se conoce como un head crash, o es decir, un destrozo de los cabezales, y por lo tanto obviamente la data quedaría inservible. Al destapar el disco, como le dije, ya el disco se ha contaminado. Si se dan cuenta, tiene huellas de mis dedos, tiene partículas de polvo y tierra, que obviamente basta con una pequeña partícula de polvo, y al girar el disco y los cabezales flotando pueden producirse un head crash o un aterrizaje forzoso de las cabezas y rayar el disco duro, y obviamente la data queda inservible. Vamos a retirar. Bueno, tenemos ahí el cabezal. Los cabezales están en la parte superior e inferior del brazo. En este caso tenemos, este es el brazo del actuador, tenemos el eje del actuador, tenemos vendría a ser la bobina del actuador, y esta es la tarjeta de control del actuador, que va conectado a la tarjeta electrónica. Ok, perdón, aquí se me salió esto acá en la parte. Esto es un separador, simplemente es un separador. Esto va en la parte de acá, no tiene mucho, tiene una función solamente para separar. Tenemos un separador para lo que le decía en otro video, que es este de acá, que nos va a permitir el aparcamiento de las cabezas. Vamos a retirarlo. Entonces se retira fácilmente ahí. Ahora lo que vamos a hacer es retirar la tarjeta de control del actuador. Acá. Es un metal, es un tornillo que no está magnetizado. Vamos a retirar el cable flat que va a la tarjeta de control. Para ello retiramos el seguro, tiene un seguro al lado izquierdo, un seguro al otro lado, y retiramos el cable.
¿ok? Y ahí ya hemos retirado, pero está suspendido obviamente sobre el cabezal, sobre el brazo del actuador. Para ello, para retirar el actuador sin dañar los cabezales, movemos a un extremo y ya podemos retirar el actuador que está sobre su eje simplemente. Ahí está, ahí lo tenemos. Este es el brazo del actuador, la bobina del actuador y su tarjeta de control. Acá podemos ver las cabezas. Lo que pasa es que una de ellas ya se ha dañado. Vamos a abrir el brazo. Ahí. No quisiera dañarlo más. Y ahí podemos verla. Podemos ver al lado izquierdo, o sea, al lado de acá, esta cabeza, esa parte negra. La parte negra vendría a ser el cabezal de lectura y escritura. Y al lado derecho, al lado de acá, no lo tiene porque obviamente este disco tuvo un head crash y se dañó la cabeza superior. Cada cabezal es de lectura y escritura, ¿ok? Y cada cabezal va sobre un lado de la superficie del disco duro, ¿ok? Si se dan cuenta, hay un pequeño cable o unos pequeños cables muy delgados en cada extremo del cabezal que conectan con la bobina del actuador. El actuador interactúa con su campo magnético que genera esta bobina, interactúa con el imán neodimio que va en la parte superior, y obviamente esa interacción hace el efecto de un motor controlado electrónicamente a través de la tarjeta de control. La tarjeta de control envía los unos y los ceros de manera electrónica digital hacia el motor, en este caso la bobina, y la bobina en contacto con este caso con el imán neodimio hace que se mueva de un extremo a otro de manera tangencial sobre los platos de los discos. ¿Ok? Básicamente es así como funciona. Como les dije, acá hay dos cabezales, un cabezal de lectura y escritura al lado izquierdo y un cabezal de lectura y escritura al lado derecho. Lamentablemente el del lado de acá, de mi derecha, no existe el cabezal porque se dañó, y el lado izquierdo es el cabezal negro. Ahí creo que lo pueden ver, el negro, ese cabezal de lectura y escritura. Esto mide aproximadamente 2 milímetros, 2 milímetros y medio, que es el tamaño del cabezal. Es bien delicado y esto de repente lo podemos usar para otras aplicaciones en otros videos. Acá, en la parte de acá, tenemos una parte metálica que lo vamos a retirar en estos momentos. No tiene mucha función, básicamente la base metálica. Vamos a retirar el otro tornillo. En algunos discos tienen dos imanes de neodimio, en este caso solamente tiene uno. Solamente es un metal, no hay imán acá, como en el caso de acá. En el otro lado, en la parte interna superior, sí había el imán neodimio, ¿no? En este caso no existe un imán, solamente en la parte superior. Y acá ya llegamos al disco, ¿no? O al plato del disco. Para ello vamos a hacer uso obviamente de nuestro desarmador, como les dije, hexagonal, de 6 puntas, en este caso el 181, para retirar los tornillos. El motor está abajo, vamos a retirar, ponerlo ahí para que puedan ver. Acá hay un tornillo, acá hay otro y acá hay otro. Vamos a retirar los tornillos, tornillo fuera. Vamos a retirar este de acá, tornillo fuera, y finalmente este otro de acá. Y con cuidado retiramos solamente el protector, que es el sujetador que sujeta el disco en sí, ¿no? Este no es el motor, ojo, es un sujetador. Y el plato se encuentra suspendido, ahí podemos ver el plato. Vamos a retirarlo con cuidado. Vamos a darle vuelta mejor. Ahí. Y aquí podemos ver la parte física, que es un plato que puede ser de cristal o de aluminio, muy delgado, que tiene un material ferromagnético de óxido de fierro recubierto, y sobre la cual nuestra información se encuentra. Señores, la información no se encuentra sobre la tarjeta de control. La información se encuentra aquí, sobre los discos, sobre el plato del disco, acá, en este lado. Y en este caso, la data se encuentra grabada digitalmente a través de los unos y los ceros
interactuando con el campo magnético que genera el 1 y el 0 de la bobina, en este caso, la bobina del cabezal, que magnetiza esta sección o la superficie de este disco por ambos lados y hace que la data se grabe a través de los unos y los ceros magnéticamente o de manera digital. ¿Okay? Este disco contiene un solo plato. Este disco duro tradicional contiene solamente un solo plato. Como dije, la pista 0 se encuentra al borde y en el centro se encuentran las otras pistas. Las pistas son circulares al disco. ¿Ok? Esto también se puede utilizar para otros proyectos, como por ejemplo para hacer discos de Euler, diversos tipos de cosas o proyectos interesantes. Pero lo que más nos interesa acá, vamos a poner esto por acá, es el motor brushless. Este es el motor brushless que lo vamos a usar para otros proyectos en Arduino, para ver cómo manipular, o incluso lo podemos usar en otros videos para construir los drones, que de repente en algún momento me animo a hacerlo. Vamos a retirar, este es el motor brushless, pero el motor brushless está unido a su eje, y para poderlo retirar tenemos que retirar la tarjeta de control y a través mecánicamente de un golpe retirar el motor brushless. Vamos a retirar la tarjeta de control para que vean cómo retiramos. Tiramos los tornillos. Son 5 tornillos, uno en el centro. Tenemos otro. Y listo. Este es un sello de protección. Y ahí nuestra tarjeta de control está retirada. Ojo con el detalle, el motor brushless está acá. Este es el conector que une el motor brushless con la parte electrónica y se conecta acá. Este es un motor de 3 bobinas, ahí podemos fijarnos. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra, y este es el común. ¿Okay? El motor brushless se conecta físicamente o eléctricamente a través de este conector de manera mecánica. Acá este es el conector que hace contacto con la tarjeta de control, y acá tenemos el motor brushless. En estos momentos no lo voy a retirar porque tengo que hacer presión, golpear acá el eje para poder retirar el motor de manera externa. Básicamente esto es lo que le quería mostrar. Acá ya tenemos prácticamente todos los componentes del disco. Acá los rescatables, el motor brushless, de repente el cabezal o el brazo actuador, que lo podemos utilizar para algunas otras cosas. Los platos también los podemos utilizar para otras cosas. Y obviamente el imán neodimio, que es un imán bastante interesante, que lo pueden utilizar para diversas aplicaciones. Ok, ahora quiero mostrarles, vamos a cortar ahí el video y quiero abrir el otro disco duro para conectarlo y ver cómo es que funciona. El otro disco duro IDEATA, que no lo he abierto, yo lo he abierto pero no lo he desarmado, pero no lo voy a desarmar para que conectarlo físicamente y ver cómo es que funciona y cómo es que gira el disco. Vayamos a ese lado entonces. Muy bien, acá nuevamente con ustedes. Este es el otro disco IDE o ATA, como le quieran llamar. Este es más nuevo. Vamos a destaparlo y conectarlo a la alimentación para ver la diferencia entre uno y otro disco, los sonidos sobre todo, que era lo más importante. Para ello vamos a proceder a desarmarlo rápidamente, de igual manera que el otro. Retiramos los 6 tornillos. El disco es muy parecido al otro, pero es otro modelo de la misma marca. Ambas son de la marca conocida, que ahí lo están viendo. Este disco no lo he desarmado por completo. No lo puedo retirar ahí porque tiene 2 tornillos y uno de acá, más pequeño, tercero, para debajo de estos sellos de seguridad. Para ello, con un cúter o una cuchilla, con cuidado levantamos el sello de seguridad. Obviamente, de momento que levantamos el sello de seguridad, el disco ya perdió la garantía de fábrica.
vamos a hacer uso del desarmador más grande, el Estrella. Retiramos. Acá hay otro, con el cúter levantamos. Acá hay otro. Justamente le ponen el sello de seguridad, que es una lámina metálica de seguridad para evitar que se desarme, y obviamente al levantar la lámina de seguridad se pierde la garantía. Pues bien, después de haber retirado la lámina de seguridad con cuidado y los tornillos, ahora vamos a retirar el tornillo de acá, que es más pequeño. Para eso usamos el otro desarmador hexagonal 181 y poder retirar la tapa de la carcasa metálica, ¿no? Y con esto ya estamos listos para levantar con cuidado la tapa. Lo tenemos. Vamos a ponerlo por acá. Y el disco, como ven, el disco no lo he usado, o sea, no lo he desarmado, digamos, y ahí podemos ver que hay dos discos duros. Este disco duro tiene dos platos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Por lo tanto, este actuador con su brazo actuador tiene 4 cabezales, 2 para cada disco, 2 en un disco y los otros 2 abajo. Si se dan cuenta, el brazo actuador acá es más grande que el otro, ¿no? Digamos que es más ancho, ¿no? Porque tiene 4 cabezales, 2 en la parte superior y 2 en el otro lado, 2 para cada disco o para cada plato. Acá los tornillos, acá ya no hay 3 tornillos sino 6 en este caso para el motor brushless. Acá también está trabado porque electrónicamente está trabado. Y ahora lo que vamos a hacer es de igual manera, como le dije, la pista 0 está en la parte externa y acá está el actuador y toda la figura, ¿no? Igualito como el otro. Tiene la placa electrónica y aquí tiene también su pequeña, al igual que acá, tiene su pequeña digamos que esta bolsa permite de que no se oxide internamente la parte, es sílica, una bolsa de gel. Lo que quiero ahora es no desarmarlo, sino lo que quiero es conectarlo a la alimentación y vamos a escuchar el sonido. Digamos que acá no ha habido un head crash, pero el disco hasta cierto punto gira de manera normal, pero el problema es la parte electrónica. Acá el problema es la tarjeta electrónica la que se ha dañado. ¿Okay? Pero quiero mostrarles cómo es que gira a los 7200 revoluciones por minuto. Para ello voy a hacer uso de mi computadora que le he puesto en la parte de acá, que no la vemos ahorita. Vamos a conectar el cable de alimentación al conector Molex. Solamente la alimentación, no el cable de datos. Acá. Este es el conector Molex que viene en las computadoras y nos podemos fijar o dar cuenta que tiene un cable amarillo, 2 cables negros y el cable rojo. Los cables negros de en medio son el retorno, que es tierra. El cable rojo de mi derecha, es más 5 voltios, que alimenta la parte electrónica, la tecnología TTL y CMOS, y el cable amarillo, que es el más 12 voltios de corriente continua, que alimenta al motor brushless y el resto de motores. Conectamos la alimentación y ahorita en estos momentos vamos a ver cómo es que gira el disco y los platos, y a la velocidad de 7200 revoluciones por minuto. Vamos a encender. Escuchen el sonido. Va a la pista 0. De cabezal se movió a la pista 0. El sonido es un sonido típico y un disco en buen estado. Vamos a apagarlo. Se apagó solo. Nuevamente lo estamos encendiendo. El cabezal se mueve a la pista 0 para leer el Master Boot Record. En otras palabras, la zona de parqueo es la zona interna del disco duro.
Si se fijan, la zona de parqueo es la zona interna del disco duro. Y nos damos cuenta es eso, ¿no? Básicamente. Vamos a apagarlo. Pues bien, vamos a hacer otra prueba. Lo ideal acá es observar algo. Es observar que los cabezales con el brazo actuador están ubicados hacia el centro de los platos. Es decir, en el centro de los platos se encuentra la zona LANS, es decir, la zona de aterrizaje o de parqueo de los cabezales. De manera tal de que ahí las cabezas aterrizan cuando el disco ha dejado de dar vueltas a 7200 revoluciones por minuto. Cuando nosotros alimentamos o le damos alimentación a través del conector Molex de 4 pines al disco duro, lo que hace es los discos comienzan a girar, se crea el colchón de aire que hace que los cabezales se levanten y a través del brazo actuador y de la electrónica, la tarjeta de control y obviamente la placa, la tarjeta electrónica que se encuentra sobre la placa madre, envían la información para que los cabezales se desbloqueen de la zona de bloqueo o la zona de aterrizaje y se muevan a leer la pista cero de los discos. Eso es lo que vamos a ver luego nuevamente en estos momentos. Vamos a encender la computadora, miren el brazo, está en la pista interior y se mueve a leer al extremo, a la pista 0, al Master Boot Record del disco. El sonido es un sonido característico de los discos duros en buen estado. Digamos que la parte mecánica hasta cierto punto está bien, el problema es la parte electrónica. El sonido es un sonido, nos indica que los platos y los discos están trabajando adecuadamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es conectar el otro disco porque quisiera, ni bien apago la alimentación, los cabezales retornan a la zona de aterrizaje de manera tal de que no se destruye o no se produce un head crash de los cabezales ni del disco. Ok, ahí lo vemos. Ahora lo que vamos a hacer es conectar el otro disco que vimos al inicio para ver la diferencia en sonido, ¿no? Está tapado, también es un disco IDE, el conector Molex es el mismo, y vamos a ver la diferencia entre un disco y otro disco en lo que es sonido, ¿no? Póngalo ahí, vamos a encenderlo y escuchen el sonido de un disco defectuoso o en mal estado. ¿Escuchan? Ahí se ha producido un head crash. Está rozando el cabezal superior que les mostré, está dañado. Ahí se apagó por protección y nuevamente se vuelve a encender la misma fuente, porque la fuente está detectando un problema en el disco. Nuevamente se vuelve a apagar. Esta es la gran, nuevamente se enciende. Para evitar malograr mi fuente, voy a apagarlo. Este es el sonido característico de un disco en el cual se ha producido un head crash. Vamos a apagarlo para evitar que mi disco duro se dañe. Vamos a volver a conectar el otro disco. Y pues bien, en este video hemos visto la estructura interna del disco duro. En el siguiente video le vamos ya a no ver la estructura interna, o sea la estructura física, vamos a ver la estructura lógica del disco. Vamos a ver cómo están organizadas las cabezas, los cilindros, los platos. Vamos a ver varios conceptos interesantes a nivel de la estructura lógica del disco y cómo es que el sistema operativo interactúa con el disco duro, en este caso un sistema operativo Windows, cómo es que interactúa con el disco duro para crear los sectores, las cabezas y los cilindros de manera lógica internamente. Espero que el video haya sido sagrado. Para mí es una gran satisfacción poder estar con ustedes semana a semana haciendo estos videos tutoriales para ustedes con el único objetivo de poder compartir conocimiento. Si el video le gustó, no te olvides de darle pulgar arriba. Asimismo te invito a que te suscribas, comentes y le des like, y lo más importante, que puedas compartir estos mis videos. Este es el video 202 de mi canal de YouTube. Asimismo, los invito a que puedan visitar mi página web www.humbertohiginio.com, en donde podrán ver este y el resto de videos de ciencia y tecnología. Los espero en el siguiente video, en donde hablaremos, como les dije, de la estructura lógica de los discos duros convencionales, y aquí en la tercera parte de All About Hard Disk, es decir, todo acerca de los discos duros. Gracias por su atención. Permiso.